Bueno, vamos a empezar hoy una nueva serie, me aparece en pantalla, que se llama Hábitos Espirituales, la clave para el crecimiento. Vamos a tomar unos 4 domingos durante el verano para hablar de los hábitos espirituales que en tu vida tú debes desarrollar para madurar, para crecer. Y quiero pues empezar por comentar cuántas veces no hemos escuchado esta frase. Oye, eres fenomenal, nunca cambies. ¿Han oído hablar de esto? O sea, y yo entiendo lo que la persona quiere decir cuando dice nunca cambies, ¿verdad? Pero honestamente, si lo vemos desde otra manera, sobre todo del crecimiento, pues no es lo mejor que las personas nunca cambien. O sea, sino que las personas deben estar creciendo cada vez más. Y en lo espiritual esto también es verdad y es muy importante crecer. Si tú tienes tiempo en esta iglesia, tienes poco tiempo en esta iglesia, quiero decirte que es importante que tú crezcas. Así que quiero hacer una pregunta entonces para empezar aquí adelante que dice, ¿por qué algunos no crecen? ¿O crecen demasiado lento? Porque en lo espiritual hay algunos que no cambian, no crecen o crecen demasiado despacio. Y si nosotros vemos la Biblia, y te voy a dar un versículo nada más, pero si tú lees en diferentes partes de la Biblia, tú vas a poder llegar a la conclusión, o podemos llegar a la conclusión de que la voluntad de Dios es que crezcas. Mira, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos, y aquí está el crecimiento, el cambio, por medio de de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces podemos decir, adelante, que la voluntad de Dios para tu vida es que crezcas. Dios no desea que tú te quedes niño espiritual. Él no desea que tú te quedes pequeño espiritual, inmaduro espiritual. Él quiere que tú crezcas. Ahora la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo crezco espiritualmente? ¿Cómo crezco con Dios? Bueno, la respuesta es a través del desarrollo de hábitos espirituales. Mi objetivo en esta serie es que tú puedas estar consciente de lo importante que es desarrollar hábitos en tu vida. No solamente en lo espiritual, pero hay que desarrollar hábitos de higiene, por ejemplo, ¿sí o no? Hábitos de estudio. Si queremos crecer en cualquier área de nuestra vida, la clave son los hábitos. Y eso no es diferente con tu crecimiento espiritual. Si tú no tienes hábitos espirituales, no vas a crecer o vas a crecer muy despacio. Y sí, yo entiendo que tenemos diferentes ritmos, que no todos crecemos a la misma velocidad o de la misma manera, pero cada año que pasa, que Dios te da vida, se debe notar el crecimiento. Ahora, ¿qué es un hábito? Un hábito es algo que haces constantemente, no una semana, no un mes, no algunos meses. Es algo que haces constantemente a lo largo del tiempo. Es algo que tú estás continuamente repitiendo, practicando una y otra vez a lo largo de todo el tiempo de tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil entusiasmarse al empezar, ¿cierto o no? Y hablo aquí a los nuevos discípulos y a los que ya son discípulos de tiempo. Es muy padre empezar, mucho ánimo. Sí, quiero esto, quiero mi discipulado, quiero sentarme. Pero conforme pasa el tiempo, se empieza a dificultar la cosa.
Y muchos discípulos empiezan muy animosos, muy animados, quiero decir, pero luego a la mitad del camino se caen. ¿Por qué? Porque no tenemos hábitos. Solamente a veces somos de emociones, ¿verdad? Somos de momentos, pero Dios desea que nosotros tengamos hábitos espirituales y eso, tarde o temprano, por practicarlo, te va a dar el crecimiento. Si tú eres constante en practicar estos hábitos, te va a dar el crecimiento. Así que hoy quiero hablar a los cristianos, hoy a los creyentes. Pero, amigo, tú que estás aquí, Dios también quiere que tú crezcas en tu relación con Dios, que lo conozcas, que des el primer paso para tener una vida transformada. Ahora, ¿y cuáles son esos hábitos fundamentales en nuestra vida como cristianos? Hay por lo menos 4 que vamos a ver en esta serie. Vamos a ver 4 hábitos espirituales. Número 1, el hábito número 1 es comunícate con Dios. Comunícate con Dios. Ese es el hábito más básico. Debemos de tener una comunicación básica con Dios a través de la lectura de la Biblia y la oración. Ese es el hábito más básico que tú tienes que tener desarrollado. Y es increíble que muchos discípulos no tienen aún desarrollado este hábito, ¿no? Y por eso les cuesta crecer, por eso les cuesta cambiar. Hábito 2, conéctate con el pueblo ¿de qué? De Dios. El segundo hábito tiene que ver con el hacer comunidad, el conectarte en la próxima temporada a los grupos pequeños, ¿verdad? En la próxima temporada, conéctate a los grupos porque ahí tú vas a crecer también al conectarte con el pueblo de Dios, congregarte los fines de semana, pero como un hábito, no como algo de vez en cuando, es algo regular. Esto te va a hacer crecer. El tercer hábito es contribuye con tus dones. A todos los creyentes se nos ha dado dones, se nos ha dado talentos, habilidades. Y una gran manera de crecer es sirviendo en un área en la iglesia o sirviendo en algún equipo, ¿verdad? En esta iglesia tenemos varios ministerios, varias áreas de servicio donde tú te vas a poder donde vas a poder contribuir con tu don. Ningún discípulo que ya está para servir debe seguir sentado en su silla sin hacer absolutamente nada, porque eso frena tu crecimiento. Entonces, esto también tiene que ser un hábito. Cada semana tú ves todo lo que se hace, y se hace no solo porque se tiene que hacer, sino porque quienes están involucrados en los equipos están sirviendo, están creciendo, están contribuyendo con sus dones, ¿verdad? El hábito 4, cultiva un corazón generoso. Tú, para crecer en tu vida espiritual, necesitas tener una buena mayordomía de todos los recursos que Dios te da. Un síntoma de madurez en el creyente, en el discípulo, es que sabe cómo honrar a Dios con su tiempo, con sus tesoros y con sus talentos. Todo lo que Dios nos da es para honrarle ¿a quién? A Él. Relaciones, recursos, lo que sea. Y cuando tú llegas a ese punto, estás creciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas cuatro hábitos espirituales con un título, digamos, muy sugerente para que tú puedas animarte más a escuchar este mensaje. Hoy vamos a ver el primer hábito, comunícate con Dios, y el mensaje se titula entonces El camino de Dios para tu crecimiento. Hoy vamos a descubrir en un pasaje de la Biblia, en Marcos capítulo 4, que hay un camino que Dios nos ha dado
para poder crecer en el primer hábito, que es la lectura de la palabra de Dios y la oración. Pero sobre todo, vamos a ver el papel central de la Biblia en nuestra vida. Hoy vivimos en quizás la generación más distraída de toda la historia. Porque hoy en día compiten por tu atención una y mil cosas a través de este dispositivo. Es increíble el tiempo que podemos pasar en las redes sociales sin darnos cuenta. Es increíble que el tiempo se va como río, como agua, cuando estás en el teléfono. Hay tantas distracciones ahí, ¿verdad? Desde que estás contestando un mensajito hasta que te vas al Instagram y luego te pasas a Facebook y luego ves un video, la repetición del partido del mundial o etcétera. Y entonces cuando menos te das cuenta, ya de 8 a 10 de la noche ya se te fue el tiempo, ¿no? Entonces, hay un gran desafío hoy para la generación de ahora y para todos los que nos tocó vivir este último tiempo, y es el tema de que estamos muy distraídos con otras cosas y la lectura de la Biblia ya no es una prioridad. La lectura de la Biblia ya no es un hábito. Entonces, quiero desafiarte hoy, iglesia, a volver a este hábito básico de leer la Biblia. Claro, gracias a Dios, ya no necesariamente tenemos que leerla. Ahora tenemos audios, ¿verdad? Audios que te dicen la Biblia. Tenemos otras maneras de poder escuchar o oír o leer la Biblia, pero este hábito es muy, muy importante para tu vida. Vamos a ver aquí en Marcos, capítulo 4, este camino, este patrón que Jesús nos muestra de cómo podemos crecer a través de la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Vamos a leer Marcos 4 del 1 al 9. Para este entonces Jesús ya él ha reclutado a algunos de sus discípulos, pero también ya empezó la oposición de parte de los líderes religiosos de su época. Y en ese contexto Jesús o se menciona este pasaje en la Biblia en Marcos 4. Dice así, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto a ¿qué? Al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad ¿de qué? De tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo, diga conmigo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora quiero decirte algo especial en relación al uso de las parábolas de Jesús en la Biblia, ¿ok? Marcos no es un libro donde Marcos relata tanto parábolas de Jesús, pero sí redacta o sí incluye Marcos esta parábola. Ahora, el tema con las parábolas, iglesia y amigos, es que las parábolas no eran para revelar una verdad espiritual, sino para ocultarla. O sea, tú empiezas a leer y dices, ¿y qué tiene que ver la tierra, las piedras, el camino? ¿Qué tiene que ver los espinos con mi vida? Y la gente se sorprendía porque no entendía esto. Ahora,
La segunda cosa que quiero que sepas sobre las parábolas de Jesús es que Él las usaba para hablarle a gente rebelde. O sea, cuando Jesús agarraba una parábola no era para enseñarle a los receptivos, era para enseñarles a los no ¿qué? Receptivos. Entonces quiero usar esta parábola, iglesia, porque sí creo que vivimos en una generación que no es muy ¿qué? Receptiva. No quiero decir que somos rebeldes a la palabra, pero somos muy poco ¿qué? Receptivos. Entonces los discípulos, después de que lee esta parábola que nos da una imagen agrícola, ¿verdad? Porque habla de la semilla y habla de todos los tipos de tierra aquí. Los discípulos se van con Jesús más adelante y le dicen, oye Jesús, explícanos la parábola porque tampoco nosotros ¿qué? La entendemos. Y Jesús les dice, a ustedes les es concedido revelarles los secretos del reino. Entonces, ahora deja que Jesús te revele a ti, porque a ti te es concedido. Amén. Y esto es lo que la parábola nos enseña esta mañana. Primero hablar de que la semilla es una y es la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. La semilla es una sola, la que el sembrador sale a sembrar, y es la que la palabra de Dios. Esa es la semilla. Ahora, ¿cuántos tipos de tierra tenemos aquí? ¿Cuántos tipos de tierra cayó la semilla? 4 tipos de tierra. ¿Y qué significa eso? Bueno, estos 4 tipos de tierra corresponden a los 4 tipos de corazón en que la palabra cae. Aquí hay un patrón, Jesús está dándonos un patrón. Jesús dice, la palabra cae en 4 tipos de tierra. 4 tipos de ¿qué? De corazón. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Pero también estos 4 tipos de tierras corresponden a los 4 tipos de respuestas que nosotros damos a la palabra de Dios. O sea, que en nuestra propia vida como creyentes, como discípulos, podemos tener estas 4 tipos de respuestas a la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es la que Dios quiere que tú tengas hoy, amén. Porque podemos tener cualquier otro tipo de respuesta a la palabra de Dios, como lo vamos a ver. Entonces, lo que implica es que tu crecimiento espiritual, escucha bien, tu crecimiento espiritual depende del tipo de respuesta que tú tengas hacia la palabra de Dios. El tipo de corazón con que tú recibes la palabra de Dios va a determinar tu crecimiento. Y aquí, discípulos, aquí está la clave. No sirve de mucho pasar 16 lecciones y invertir medio año. No sirve de mucho si no hay una respuesta correcta a la palabra de Dios. Amén. Si mi respuesta a la palabra de Dios, no quiero decirlo así, pero a veces es cínica. Me estoy riendo, ¿qué me importa la palabra de Dios? No vas a crecer. ¿Me estoy explicando? Porque todo depende de tu corazón, de la tierra de tu corazón, de tu respuesta a la palabra de Dios, tu crecimiento. Ahora, una nota aquí. ¿Cómo es ese crecimiento? ¿Cómo se ve ese crecimiento? Bueno, es un crecimiento radical y exponencial. Algunos dicen, bueno, pero sí estoy creciendo tantito. Estábamos contentos de que estés creciendo tantito, amén. Pero no es lo que Dios quiere. Mira, Jesús dijo que cuando el crecimiento en realidad se está dando por una respuesta correcta a la palabra de Dios, el fruto es al 30, al 60 y al 100 por 1 sobre lo que de cosecha, sobre lo que se sembró. ¿Qué significa eso? Miren, en términos agrícolas, en el tiempo de Jesús,
en la Palestina de Jesús, en la Galilea de Jesús, tener una cosecha de 3 a 5 veces sobre lo que se sembró era fabuloso. Era tener una gran cosecha. Y aquí Jesús está diciendo, no va a ser 3, ni 4, ni 5, va a ser 30, 60 o qué, o 100 veces más de lo que sembraste. ¿Cómo se ve este fruto? ¿Se ve poquito el fruto o se ve como mucho fruto? Y si nos vamos a Juan 15:5 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, Juan 15:8, perdón, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Entonces, ¿qué busca Dios de nuestra parte? Fruto, pero no poco fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Ahora, ¿es posible esto? Sí es posible. ¿De qué depende que yo pueda llevar ese crecimiento a Dios, que lo glorifique? De la respuesta ¿de qué? De mi corazón. Y por eso hoy quiero, junto con ustedes, vamos a analizar las 4 respuestas, ¿verdad? Y ojalá tú te animes a llegar a esa respuesta que Jesús, primero puedas evaluarte. ¿Cuál es la respuesta que tú le estás dando a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu corazón? Y luego de ahí ir a la respuesta que Dios espera para llevar ese fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Ah? Entonces vamos rápidamente. 4 respuestas que podemos tener a la palabra de Dios, a la Biblia. 4 respuestas a la palabra de Dios. La primera respuesta es el corazón endurecido. El corazón endurecido. Es aquel corazón o aquella tierra donde la semilla cayó junto al camino. Junto al camino. La barrera de este corazón para el crecimiento con Dios es que la palabra de Dios es arrebatada por el engaño. Como es una semilla que no cayó en tierra blanda, sino en tierra ¿qué? Dura, quedó a ras de tierra y las aves vienen y se la llevan. Ahora, en Marcos 4, 14 al 15, Jesús revela aquí el misterio y dice, el sembrador es el que siembra ¿qué? La palabra. Y estos son los de junto al camino. Él va a revelarnos quiénes son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró ¿qué? En sus corazones. ¿Qué es un corazón endurecido? ¿Cómo puedo identificar a un corazón endurecido hacia la palabra? Bueno, la principal razón, hay varias razones, pero tu corazón puede estar endurecido por el pecado. El pecado es la principal razón de que tu corazón esté ¿qué? Endurecido. El pecado hace que tú seas indiferente a la palabra de Dios cuando es enseñada, cuando tú la escuchas. El pecado hace que tú seas insensible a la palabra de Dios. Estás escuchando a Dios, Dios está hablando a tu vida, pero tú eres como una masa de granito, donde la palabra golpea sobre un muro de piedra y no penetra. También un corazón endurecido son prejuicios o resentimiento hacia la palabra de Dios o a lo que tenga que ver con Dios. A lo largo de todos estos años me he encontrado con gente que tiene rechazo hacia Dios, hacia la iglesia, porque lo lastimaron, porque sufrió una mala experiencia, porque no le fue bien. Y entonces, ¿qué hacen? Se endurecen y ya no son receptivos a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un corazón endurecido? El diablo viene y por la influencia de Satanás o la influencia del mal de este mundo, hacen que uno se olvide o sea uno escéptico a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo un corazón endurecido. Hermanos, después de todo,
Escucha, discípulos, creyentes, después de todo tú tienes que reconocer que hay una guerra espiritual que va en contra de tu crecimiento, ¿sí o no? El diablo está muy interesado en que tú nunca cambies. Como esa persona que dice, nunca cambies, no. Quizás eso es lo que nos dice el diablo, ¿eh? Así te quiero. Estás fabuloso así, nunca cambies. No, o sea, esa no es la voluntad de Dios, pero el diablo va a aprovechar todo esto, resentimientos, prejuicios hacia Dios, hacia la palabra, pecado, indiferencia, insensibilidad, para que tú no crezcas, para que tú no lleves fruto con Dios. Ahora, ¿cómo se ve un corazón blando? O sea, lo opuesto a un corazón duro. ¿Cómo se ve un corazón blando? Es un corazón abierto. Es un corazón tierno hacia la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es verdad, a veces la palabra de Dios no es fácil de aceptar, pero tenemos o debemos tener una actitud noble, blanda, tierna hacia la palabra de Dios. En Hechos 17:11 hay un grupo de creyentes que tenían esta actitud para que tú la puedas, digamos que identificar. Y son los creyentes de Berea. Berea era una ciudad cerca de Tesalónica. Y mira lo que la Biblia dice de esos creyentes. Dice, y estos, los de Berea, eran más que nobles, o sea, más tiernos, más blando su corazón, más abierto que los que estaban ¿en dónde? En Tesalónica. Pues recibieron la palabra ¿cómo? Con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que eran así. Tú puedes ver a un discípulo que es así. Todo lo que le enseñas quiere, ¿verdad? Él sí, enséñame, yo quiero saber. Y se va luego a leer su Biblia y luego quiere adentrarse en esto. Y deja cualquier cosa que le esté impidiendo para recibir la palabra. Entonces la primera pregunta para todos aquí, me incluyo, ¿cómo oyes tú la palabra de Dios? Cuando la lees, cuando la escuchas, ¿cómo la estás escuchando? Cuando vienes aquí a la iglesia y hay un sermón como el de hoy, ¿cómo estás escuchando este sermón? Cuando hay una enseñanza entre semana, ¿cómo escuchas la enseñanza? ¿Con un corazón duro? ¿Con un corazón endurecido? ¿Insensible? ¿Cínico? ¿O con un corazón blando o tierno? Entonces, la primera cosa que tú tienes que preguntarte, ¿cómo estoy escuchando la palabra de Dios el día de hoy? Mi oración es que todos tengan un corazón tierno y blando para lo que están escuchando. Recuerda, tu crecimiento depende del tipo de corazón que tú tienes. Este primer corazón no da crecimiento. Este tipo de corazón nunca dará fruto porque es un corazón que duro, endurecido. La palabra de Dios no puede penetrar. Número 2, la segunda respuesta que Jesús nos muestra con la parábola del sembrador que tenemos hacia la palabra de Dios es el corazón superficial. Esta es la segunda respuesta que desgraciadamente damos a la palabra de Dios, y esta es la semilla que cayó en pedregales. La barrera aquí del corazón superficial para crecer con Dios es que la palabra de Dios se pierde en medio de las dificultades. O sea, la palabra de Dios se siembra en el corazón, pero cuando vienen las dificultades, la palabra de Dios ya no da fruto. Ya no da fruto. Marcos 4, 16 al 17, dice Jesús, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿con quién? ¿Con qué? Con gozo, pero no tienen raíz en sí.
sino que son de corta, ¿qué? Duración. Porque cuando viene la tribulación, el sufrimiento, o la persecución por causa de la misma palabra, luego ¿qué? Tropiezan, se desaniman, tiran la toalla, ya no quieren seguir. ¿Ah? Ahora, esto lo he visto en mi ministerio y a lo largo de todos estos años, tantas veces. Es padre ver a una persona que recibe la palabra de Dios con gozo y está contenta y anda para acá y para allá y es muy contagiante, y nada más de la noche a la mañana, cuando pasa algo difícil en su vida, lo perdemos. Se acabó todo. Ya no quiere nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra cayó en un corazón que superficial. Hermanos, ¿de qué nos habla esto? Nos habla de que debemos profundizar nuestra entrega a la palabra de Dios. O sea, cuando yo leo este libro, yo me debo de entregar a Él. No solo leerlo de manera ¿qué? Superficial. No es un libro de texto más en tu vida. No es una lectura obligada que mi discipulador o discipuladora me está ahí moliendo, que yo tengo que leer y leer. No, hermanos, esto es tu vida espiritual. Y en la medida en que tú profundizas en la palabra de Dios, entonces tú vas a poder hacer dos cosas cuando vienen los problemas o cuando vienen las tribulaciones. Algunos de ustedes aquí han pasado por problemas por la palabra de Dios. ¿Han sido perseguidos por su fe? Sí, porque eso es parte de. Amigos que nos visitan, yo sé que tú no quisieras escuchar esto. Pero eso es lo que pasa cuando tú quieres ir en serio con Dios. Amén. Cuando tú quieres ir en serio con este libro, va a pasar. Entonces, hay dos cosas que tú debes de recordar. Número uno, debes recordar en las dificultades y persecuciones que tú puedes confiar en Jesús. Es una oportunidad para confiar más en Jesús. Juan 16:33 dice, estas cosas os he ¿qué? Hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo ¿qué? Tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Jesús desea que tú profundices en tu relación con Él a través de la palabra de Dios para que cuando vengan los problemas, las aflicciones, tú reacciones confiando más en Dios. ¿Sí o no, hermanos? La dificultad es una oportunidad para confiar más en Dios. Si no hubiera dificultades en nuestra vida, no habría manera de practicar eso. Entonces, tienes que ver a Jesús en medio de esto, pero eso depende de tu profundidad en la palabra de Dios. La segunda cosa es entender que las pruebas no son para que te estanques, son para que crezcas. Aprovecha los problemas y las dificultades profundizando en la palabra de Dios para crecer. Algo que he aprendido a lo largo de estos años y que lo he tenido que aprender a través del sufrimiento y los problemas, hermanos, es que en momentos de dificultad corro a la palabra de Dios. En momentos de dificultad, Dios no quiere que te vuelvas loco. Dios quiere que tú corras a la palabra de Dios. En momentos de dificultad, tú no necesitas una señal, necesitas un versículo en tu vida. Pero vamos a todos lados, ¿verdad? Y lo último que hacemos es correr ¿a dónde? A la palabra de Dios. Pero Santiago 1:2, mira lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuántos están felices de sus problemas? A ver. Son los desobedientes, porque la Biblia dice que deben estar, ¡qué problemones tengo! ¿No dice eso?
tener, no por gozo, sumo gozo, o sea, mucho así, wow. ¿Cómo está, hermano? Bien contento, tengo un montón de problemas. Ahora, ¿pero por qué? Porque esto no es algo emocional. Claro que no te sientes bien cuando tienes dificultades, pero ¿sabes por qué? Sabiendo, ¿por qué puedo yo tener gozo en medio de las... Ahora, dice diversas pruebas. Ha habido una rachita en tu vida que viene una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Heme aquí, ¿verdad? Una tras otra, diversas y de todos los tamaños, colores y sabores. Problemas de todo tipo. Pero ¿por qué yo puedo tener mucho gozo? Sabiendo por lo que sabemos, hermanos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, produce carácter. En otras palabras, produce crecimiento. Pero hermanos, no puede suceder a menos que tú profundizas en este libro. ¿Me estoy explicando? No basta decir voy a aguantar los problemas que tengo. No, Dios quiere que corras a la palabra de Dios. Que seas receptivo, porque en ese momento Dios va a usar la Biblia para hablarte, para consolarte, para guiarte. Y cada vez que tú superas un problema a través de la Biblia, una tribulación, una tristeza, tú estás más enraizado, más profundizado. Tus raíces son más profundas en la Biblia y nada te puede mover fácilmente. Amén. Pero cuando tu corazón es superficial, cuando esa semilla está solamente sobre piedras, no tiene raíz, pues viene el problema, vienen las tribulaciones y tú te vas a desanimar. Esto lo he visto pues más de lo que yo quisiera decir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principio aquí en esta segunda tierra? Cuando viene la prueba, profundiza en tu entrega a la palabra de Dios. Cuando viene la prueba, no empieces a correr para allá, para acá, a gritar, a decir, Dios, haz algo. No, ve a la palabra de Dios. Profundiza en tu relación con la palabra de Dios. Porque las pruebas van a venir, las dificultades van a venir, pero Dios no quiere ver esa falta de profundidad en nuestra vida, discípulos. Dios quiere ver más profundidad. Debemos de dejar de ser superficiales cuando enfrentamos nuestros problemas. Debemos de ser más que espirituales. Ahora no lo digo yo. El pastor dice, no. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Es lo que Jesús quiere. Y entonces, la pregunta en este segunda respuesta es, pregunta para todos los presentes aquí. ¿Qué tan profundo o qué tan entregado está tu corazón hoy a este libro? O sea, ¿tus raíces están yendo más profundo en este libro o eres superficial? ¿Por qué estamos hablando de esto? Muchas caras serias. Pero quiero que recuerdes, el objetivo no es condenarte, el objetivo es decirte, tu crecimiento espiritual depende del tipo de ¿qué? De respuesta a la palabra de Dios. Este es el primer hábito, el más básico. Pero si mi respuesta es de un corazón insensible, indiferente o un corazón superficial, no va a haber ¿qué? Crecimiento. Sí va a haber una emoción, vas a tener gozo un rato, pero cuando vengan los problemas, hasta ahí llegaremos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es preguntarnos, ¿verdad? ¿Con qué profundidad me estoy entregando a la palabra de Dios o soy superficial? Porque de eso depende si crezco o no. Tercera respuesta. A lo mejor ya nos vamos identificando, ¿verdad? Y eso es bueno, porque luego hay que tomar una decisión al final. Tercera respuesta, el corazón distraído. El corazón distraído. Este corazón es aquel
que la semilla cayó entre ¿qué? Espinos, entre espinos. La barrera para crecer con Dios aquí es que la palabra de Dios se ahoga por las distracciones. Ahora, quiero decir algo, iglesia. Quiero decirte algo. No estoy diciendo que eres una mala persona, ¿ok? Ni estoy diciendo, amigos, que eres una mala persona por si tienes este corazón o este corazón. No se trata de eso el mensaje de hoy, pero sí quiero que tú puedas identificar, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la falta de crecimiento, de fruto en tu vida? Y poder hacer un cambio. Amén. Esa es la idea de esto. No es para condenarte, pero tú y yo tenemos que hacernos un chequeo de corazón y saber cómo anda la tierra de nuestro corazón y cuál es nuestra respuesta hacia la palabra. Porque yo puedo leer esto todos los días y aún así no va a pasar mucho, porque no es un acto mecánico, es algo consciente, es algo que se hace de manera espiritual. Así que, gracias. El corazón distraído entre espinos. La barrera para crecer con Dios es la palabra de Dios se ahoga por las distracciones. Se ahoga. Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice Marcos 4, 18 y 19. Nuevamente Jesús dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, o sea, vienen al servicio, escuchan el sermón, van al grupo pequeño, participan en el hablemos, van a su grupo de cuidado el sábado con los jóvenes, con los profes, con los intermedios, escuchan la enseñanza, o sea, sí la escuchan. Son buenas personas, quieren saber más de Dios, leen su Biblia, pero los afanes de ¿qué? De este siglo, que la palabra de Dios ahí es las ansiedades de este siglo, la palabra griega, y el engaño de las riquezas, o sea, los que dicen la cosa aquí está en el dinero, y las codicias de otras cosas que son legítimas en sí, pero que si se vuelven una distracción te van a impedir crecer. Hay muchas cosas que deseamos como seres humanos, ¿sí o no? Deseamos casarnos, tener un trabajo, tener estudios, tener una carrera. Todo eso es legítimo, pero cuando se vuelve una distracción o una preocupación más allá de lo normal, eso ahoga la palabra. Fíjense el poder que tienen los afanes de esta tierra. Amén. Algunos de nosotros, bueno, voy a terminar de leer, y las codicias de otras cosas entran y ¿qué hacen? Y ahogan la palabra. Fíjense el poder de las preocupaciones, Fíjese el poder de andar afanado por las cosas de este mundo todos los días. ¿Qué hacen? Ahogan la palabra. ¿Cuántos creen que este libro tiene poder? Que la palabra de Dios tiene poder. Bueno, pues las preocupaciones tienen el poder de ahogar este poder. ¡Wow! Y otra vez, no es que eres mala persona, pero aquí hay una situación. Dice, y la hacen infructuosa. ¿Qué puede ser una distracción? Bueno, la definición ahí de afanes es preocupaciones que abruman. ¿Vale? ¿Alguien trae alguna preocupación aquí que abruma? No levante su mano, Pero sí, ahora, eso es normal a veces en nuestra vida, pero si nosotros dejamos que esas preocupaciones abrumen también nuestra relación con la palabra de Dios, eso hace que seamos infructuosos. ¿Qué cosas nos pueden preocupar hasta abrumarnos? El trabajo. El trabajo puede llegar a ser algo que nos abrume. Oye, ¿no has leído tu Biblia? No, pues no tengo tiempo. El trabajo es lo que más me abruma. ¿Qué otra cosa? La carrera. Los estudios, para algunos pueden ser abrumantes preocupaciones que no te dejan crecer. La familia puede ser abrumante, las preocupaciones de la familia también. Los hijos, los nietos, el esposo, la esposa, qué vamos a comer.
pueden llegar a ser tan preocupantes estas cosas que ahogan el fruto que Dios quiere dar a través de su palabra. Obviamente, el número uno, el dinero, ¿no? El dinero, pues a veces aprendemos demasiado de la gente del mundo que piensa que todo lo que se trata de aquí es de hacer ¿qué? Dinero. Y viven para eso. Y Dios dice así, es un engaño. O sea, las riquezas son un engaño, es algo que no es en algo que tú debes poner tu confianza, pero si o no ponemos nuestra confianza en eso. Y al poner nuestra confianza en eso se vuelve un ídolo y entonces yo lo único que hago todos los días es ver cómo agradar a ese ídolo. Toda mi energía, toda mi atención se va en eso. Y ya no me interesa o ya no puedo agradar a Dios. De hecho, la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Te tienes que decidir en tu corazón, porque si no, no hay ¿qué? Fruto. ¿Las relaciones pueden llegar a ser también problemas abrumantes? Sí. Cuando una relación esa es tu obsesión, esa relación es lo único que te mueve, que te preocupa, que te afana, y ya no puedes tú ver a Dios, puedes tener esa relación con la palabra, pues se vuelve una distracción. Puedes estar sentado aquí esta mañana y estar pensando en la persona, no estar pensando en Dios ni en la Biblia. Estás distraído. Un corazón ¿qué? Distraído. ¿Con quién me voy a casar? ¿Ah? O estás allá, no sé nada, nada más estoy diciendo. Estás de aquel lado sentado y estás viendo por allá, nomás lo estás observando. Estás distraída. Estás distraído. Ahora, algunos de ustedes me dirán, pero si esas son cosas legítimas, mi familia, ¿con quién me voy a casar? Pues tengo que trabajar, pastor. ¿Cómo me dice usted que yo no me preocupe por eso? Sí, son cosas legítimas, pero cuando estas cosas te afanan tanto que ya no te permiten concentrarte en la semilla que Dios plantó, en cuidarla y hacer dar fruto, entonces ya se vuelve una distracción. Y ahí necesitamos hacer algo al respecto. Porque lo que hacen las distracciones, según lo que lees en la palabra, es que la estrangulan, la ahogan. Es un estrangulamiento de la palabra de Dios en tu vida. Bueno, hasta aquí vamos viendo por qué a veces no crecemos. ¿Por qué me disipulo? Llego los domingos, voy a los jóvenes, voy a los profes, llego a los adultos, voy a mi grupo pequeño, hago esto, hago el otro, pero no hay crecimiento. De veras, como tu pastor, lo que quiero es que hoy tú identifiques. No quiero que solo te sientas mal. Si te sientes mal, bueno, es el Espíritu Santo, amén. Pero no es la idea hacerte sentir mal, sino que tú digas, este es el problema conmigo. Quiero crecer, pero esto es lo que me está impidiendo crecer. Esto es lo que pasa cuando nosotros estamos, ¿qué? Distraídos. No que no es legítimo. No que Dios no conoce nuestros deseos. Y Él quiere, y dice el Salmo 37, ¿verdad? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones, ¿qué? De tu corazón. Pero dice, deleítate primero ¿en quién? No, te voy a conceder tus peticiones aunque no te deleites en mí. O sea, Dios está más interesado en tu crecimiento, amén. Entonces la pregunta para nosotros esta mañana, a todos los que queremos crecer, ¿hay algo en tu vida que te está distrayendo y que está ahogando la palabra de Dios en tu vida? Es necesario hacer algo al respecto. Y yo sé que Dios está hablando a todos aquí. Porque Dios desea que crezcamos. Es su voluntad que crezcamos. Ahora, obviamente,
Todo depende de nuestra respuesta, ¿no? Vamos a la cuarta. Y esta es la que Dios quisiera que todos tengamos hoy. Y es un corazón receptivo. Este es el tipo de respuesta, el tipo de actitud, el tipo de terreno que Dios quiere que sea nuestro corazón el día de hoy. Aquí es donde queríamos llegar en todo el mensaje. Y tiene que ver con la buena ¿qué? Tierra. La buena tierra no tiene barreras para el crecimiento con Dios. La buena tierra no tiene impedimentos para el crecimiento con Dios. Pero si la palabra de Dios en este tipo de terreno, de corazón, se sostiene por el discipulado. Se sostiene por el discipulado. ¿Qué significa esto? Significa que al nosotros leer la Biblia, estamos siguiendo a Jesús. ¿Me estoy explicando? O sea, yo no leo esta Biblia nada más para entretenerme y saber más, tener más conocimiento de la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, lo que estoy buscando es que Dios me diga por dónde. ¿Me estoy explicando? Estoy siguiendo los pasos de Jesús. Cuando yo leo la Biblia, cuando tengo un corazón receptivo, yo quiero ser más como Jesús. Entonces, cuando yo voy a leer la Biblia, yo quiero encontrarme con Jesús ahí. Quiero seguirlo y quiero ser más como Él. Eso se llama discipulado. Hay las 16 lecciones. Bueno, son 16 lecciones, pero el verdadero discipulado es que tú te conviertas cada día más ¿en quién? Como Jesús. Sus deseos, sus acciones, sus palabras. Cada día hablar más como Jesús, cada día más pensar como Jesús, cada día amar lo que Jesús ama y aborrecer lo que Jesús aborrece. Amén. Ese es el discipulado. Claro, eso no se hace en la carne. Nadie puede cambiar en sus fuerzas. Esto se hace por el poder de la palabra ¿de qué? De Dios y el Espíritu Santo. Aquí es donde viene la transformación. ¿Quién hace el cambio en mi vida? ¿Yo o Dios? Claro, la parte más difícil, la que yo no puedo hacer, ¿quién la hace? Dios. ¿Cuál es mi parte? Ser el tipo de tierra que Dios quiere. Fíjense, no está tan difícil. No está tan difícil. Nada más mi trabajo es tener el tipo de corazón, responder de la manera que Dios quiere. Ser un corazón receptivo, ser buena tierra. Entonces, la parte más difícil la hace Dios. Pero nuestra parte es tener el tipo de tierra adecuado, que es un corazón receptivo. Por eso el discipulado no funcionará. Pero no funciona porque me aventé las 16 lecciones, de corrido, solamente. Sino porque tengo el tipo de corazón que Dios desea, que se requiere para que haya ¿qué? Crecimiento. Discípulos, iglesia, ¿listos para crecer como locos? Yo espero que sí. Este es el tipo de tierra al que te está llamando ser Dios. Ahora, tú dices, yo ya terminé el discipulado 1, ya no necesito eso. No, hombre, el seguir a Jesús es algo para toda ¿qué? La vida. Pero que entendamos que la palabra de Dios se sostiene por el discipulado, pues. La semilla por sí sola, sin un corazón que quiere seguir y ser más como Jesús, no va a dar mucho fruto. No va a dar mucho fruto. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen, fíjense aquí el patrón, los que oyen la palabra y luego, y la reciben y dan fruto. Ahí está, a 30, a 60 y a 100 por uno.
oyen la palabra, pero luego la reciben, la aceptan y luego dan fruto, la aplican. Entonces veamos el patrón para crecer con Dios a través de la palabra de Dios. Aparece en pantalla. Número uno, la tengo que escuchar. Primeramente, pues tengo que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? La madurez no viene simplemente por accidente. Viene por escuchar, por leer, por oír la palabra de Dios. Si yo no leo la Biblia, si yo no escucho la Biblia, si yo no estoy expuesto a la Biblia, pues difícilmente voy a crecer. Después de escuchar, el segundo paso es aceptar la Biblia, aceptar la palabra de Dios. Y ese es el paso. Ese es el paso de inflexión, el punto de inflexión. ¿Yo puedo escuchar la Biblia en este sermón? Sí. O sea, todo lo que estoy diciendo tú lo estás escuchando, ¿sí o no? Pero de ahí a que lo aceptes, es otra cosa. ¿Ah? Tú puedes decir, no, pastor, exagerado, está mal. Eso no está bien, eso no se aplica a mi vida. Y ahí viene el punto de inflexión. No solamente es escuchar, ahora hay que recibir, hay que aceptar esa enseñanza de parte de Dios y decir, sí, eso es para mí. El tercer paso, ya escuché, ya acepté a la palabra de Dios en mi vida, ahora tengo que aplicar. Puedo escuchar, puedo decir, sí, qué bonito mensaje, me animó, ¿eh? Pero luego llegar a mi casa, hacerlo bolita y mandarlo al bote de la basura. No voy a hacer absolutamente nada con lo que se me enseñó. No hay crecimiento si no hay aplicación. Ahí están, esos 3 puntos están ahí en la Biblia. Dice, oyen la palabra, la reciben y dan fruto, o sea, la aplican. ¿Cómo me puedo dar cuenta que verdad yo estoy dando fruto? Pues porque estoy aplicando lo que están enseñándome. ¿Ah? Hay 4 metas en el discipulado 1. La número 1 es establecer al creyente en la palabra de Dios un hábito diario. Lo puedo yo escuchar, lo puedo hasta recibir y decir si es cierto, pero ¿lo estoy aplicando, discípulos? ¿Estoy leyendo? ¿Estoy cumpliendo con la primera meta? Hay discípulos que ya terminaron la lección 16 y todavía no leen su Biblia de a diario. ¿Qué está faltando ahí? ¿Escuchar? ¿Aceptar? ¿Qué está faltando? Aplicar. ¿Sí? Aplicar. Entonces, ahí está el patrón. Ahora, el cuarto es, digamos que el motor generador. Repetir. ¿Por qué repetir? Porque estamos desarrollando un hábito. Entonces, ok, pastor, ok, discipulador, ya leí mi Biblia. ¿Y ahora qué? Pues ahora, vuélvelo a hacer mañana. Ok, llegué a la iglesia, ya escuché el sermón. ¿Y ahora qué? Vuelve a llegar el domingo. ¿Hasta cuándo? Hasta que crezcas. Repite. Escucha, acepta, aplica, repite. Ahora diga conmigo. Escucha, acepta, aplica, repite. Escucha, acepta, aplica, repite. Y esa es la manera, ese es el camino que Dios nos da para crecer en la palabra de Dios. Recuerden que estamos viendo la comunicación con Dios. Y todos aquí entonces debemos ver a este libro de otra manera. No solo como una fuente de sabiduría, no solo como una fuente de conocimiento para hablar de lo que sabemos de la Biblia, sino más bien como la manera en que Dios quiere transformar mi vida. Un corazón abierto a la palabra de Dios dice, deseo crecer. Un corazón receptivo a la palabra de Dios dice, voy a quitar toda dureza, toda distracción y toda superficialidad para dar fruto espiritual.
Aquí hay un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto? ¿O qué pasa cuando sí lo hacemos? Quiero animarte con esto último. Hay una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, entre Samuel, el joven Samuel, y el sacerdote de ese tiempo, Elí, un joven y un anciano aquí, ahí los ven. Samuel es el joven, adolescente, según lo que entiendo en la Biblia, era muy jovencito, como de la edad de ellos. Y él ya grande, y era el sumo sacerdote de esa época. O sea, era el jefe de jefes. Pero ¿sabes qué? Dios ya no le hablaba a Elí. De hecho, pasaron cientos de años que Dios ya no hablaba con los sacerdotes. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque los sacerdotes no tenían el corazón receptivo. Entonces, después de muchos años, Dios le habla a Samuel y lo llama. Samuel, Samuel. Ojalá que a los jovencitos les anime esto. A veces tenemos muchos años ya en la iglesia y pensamos que por eso y Dios ya no nos está hablando. Y te voy a decir por qué, porque nuestro corazón ha cambiado. Y ustedes, jovencitos, sean como Samuel. Samuel tenía un corazón receptivo. Al final del día, Samuel fue el que sustituyó a Elí y Elí fue borrado del sacerdocio porque ya no tenía el corazón. Ahora, ¿cuál fue el secreto? Escuchar, aceptar, aplicar y repetir. Primera de Samuel 3:19, mire lo que dice. ¿Cuál fue el secreto? ¿Por qué Dios sí hablaba a Samuel, un jovencito, un adolescente, y no hablaba a los sacerdotes? Dice, ¿y Samuel qué? ¿Samuel qué? Creció. Y Jehová estaba con él. Y aquí viene. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué hacía Samuel? Samuel tenía un corazón receptivo. Él escuchaba y no solo escuchaba, él aceptaba y no solo aceptaba, él aplicaba y repetía. Samuel no dejó caer ninguna palabra de Dios a tierra. La guardó ¿en dónde? En su corazón. Queridos hermanos, ¿cuántos sermones hemos escuchado en todos estos años? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuánto tiempo en el discipulado? ¿Verdad? Pero igual que los sacerdotes, no por eso, ¿verdad?, estamos siendo receptivos a la palabra de Dios. Entonces, hay dos estrategias para aplicar aquí el camino, el patrón que Dios nos da: escuchar, aceptar, aplicar, repetir. Número 1, hay una estrategia semanal. Ahí está. La estrategia semanal es que tú vienes aquí al servicio dominical, tienes tu discipulado cada semana. Cuando empiece la temporada de grupos, vas a ir a los grupos. Ahorita llegas a tu reunión de ministerio, ¿verdad?, donde hay una enseñanza. Ahí es el momento ¿para qué? Para escuchar, para aceptar, para aplicar y luego ¿qué? Repetir. Es muy sencillo. Cuando vayas y escuches en la reunión el mensaje, no seas superficial. No tengas el corazón endurecido. No seas indiferente. Sé receptivo. No estés distraído. Siéntate y di, este es mi momento. No voy a estar distraído, indiferente con nada. Porque cada vez que yo me siento a escuchar la palabra de Dios, tengo la gran oportunidad de crecer. Gracias a Dios, porque en esta iglesia tenemos muchas opciones semanales. Amén. No vas a decir, es que aquí no hay Biblia. Hay mucha. Tienes mucho alimento, tienes mucha semilla. Prepara tu corazón cada vez que llegas al día domingo. No llegas nada más como preocupado, ay, los frijoles y los dejé en la lumbre y ahora qué pasó. No, deja eso de lado cuando entres aquí. Tu corazón debe estar receptivo. Eso es en semana.
en la semana. Y una estrategia diaria es la lectura de la Biblia y la oración. Esta tú la tienes en tus manos. Todos los días, dedícale un tiempo a la Biblia, a leer la Biblia, a orar, a tener esa comunicación con Dios. ¿Cuántos, con el ejemplo de Samuel, cuántos creen que Dios quiere hablarte? Y Dios quiere hacerlo, pero necesitas preparar la tierra de tu corazón. Pero cuando Dios te hable, tu vida jamás volverá a ser ¿qué? La misma. Vas a dar fruto a 30, al 60 y al 100 por uno. Termino con esta pregunta para todos. ¿Cómo anda el terreno de tu corazón hoy? ¿Cómo anda? O sea, ¿cómo estás? ¿Estás endurecido? ¿Hay prejuicios? ¿Hay resentimiento en tu vida que hace que la palabra no entre? ¿Estás con un corazón superficial? ¿No quieres profundizar en la palabra de Dios? ¿Quieres solamente todo por encima? ¿Estás distraído con algo que te abruma, que en este momento en tu vida es como una obsesión, es lo que más te desgasta? ¿O tienes un corazón que quiere crecer, donde puede la semilla dar fruto?